안녕. 저희는 오늘 크루즈 하러 왔습니다. 자, 어머니가 지금 앞에서 춤추고 계셔가지고 저희가 한국에서 엄마가 이제 와가지고 이번에 한번 같이 크루즈 여행을 한번 가보려고 이렇게 오게 됐습니다. 네. 신납니다. 가자. Let's go. Hola, soy Min, de Coreano y Latina. Una vez más practicaré español y hablaré sobre mi último viaje que tuve en español, como lo hice en un video anterior. El crucero en el que estuvimos esta vez fue un recorrido de 7 días que incluía Florida, las Bahamas y las islas privadas de MSC. Este crucero era muy grande, con 5.000 pasajeros y 2.000 miembros de la tripulación, en total 7.000 personas. Era realmente enorme cuando lo vi en personas. Puedes pensar en él como un hotel de 19 pisos flotando en el agua. Ahora vamos a echar un vistazo al interior del crucero juntos. ¡Vamos! Hicimos el check-in y llegamos al interior del crucero. La primera impresión no se sentía como un barco, más bien parecía que estábamos de visita en un hotel. El interior estaba realmente limpio. Al caminar más allá del vestíbulo se podía ver un pasillo amplio. A ambos lados de este pasillo se encontraban restaurantes, bares y tiendas. También había un restaurante de comida latinoamericana. Subimos al piso de las habitaciones para encontrar nuestra habitación. Sin embargo, era tan complicado como un laberinto que al principio nos perdimos. No, 이거 안 돼. Nos costó un buen rato encontrarla. Aquí está nuestra habitaciones. Reservamos una habitación con balcón. Ahora Carla nos mostrará nuestra habitación. Veamos. 안녕. I'm gonna show you our room tour for today. So first of all, we got a beautiful mirror where you can see yourself, your outfit, check everything out. 안녕. Yes. And then on this way, you have safe box in case you want to put your jewelry and money, and a lot of space to save your clothes. And the other side too, you can save, hang up your dresses, everything. Yo. And then in here we got a big mirror where you can do your makeup, which I'm gonna do. And then we got a mini fridge. Yo. 이야, muchas cosas 있네. Yeah. No toma. No borracho, güey. No. With a seat. What else? Yogi, my sofa. 이거 뭐야? Mi My bolsito, bolsita. 이렇게. And bed. Our bed. Our bed. Where you can stretch. Oh. And the most beautiful part. The bathroom. 이렇게. 어이. 이야. Yay. And Clean, very clean. very clean, yeah. I can't complain. And now we're ready for dun, 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 dun. El Balcony. balcón. 이렇게 cigüeña. 진짜 좋아요. And the
You're on the sea. Very windy. Oh, because New York City, windy here. And we have table and the 2 chairs. Después de revisar la habitación, teníamos hambre, así que subimos al piso de arriba donde hay un buffet. Primero pasamos por un espacio con una pequeña piscina donde los niños pueden jugar y un jacuzzi. Después de pasar por aquí, hay una piscina principal y frente a ella hay un escenario donde se pueden ver actuaciones. Siempre hay música sonando aquí. Además, por la tarde proyectan películas en una gran pantalla. Finalmente llegamos al buffet. Aquí hay una amplia variedad de comida de diferentes tipos. Ahí que puedes comer lo que quieras en cualquier momento. Solo tienes que elegir lo que deseas. Por cierto, compramos un paquete que incluía comida y bebidas limitadas de forma gratuita dentro del crucero. Finalmente estamos teniendo nuestra primera comida en el crucero. Mi madre empezó con una copa de vino desde el principio. Sí. Después de terminar la comida, decidimos explorar el crucero. Primero, cerca del buffet, encontramos un gimnasio. Además, al lado había un bar desde donde se podía ver el escenario principal y la piscina. Este lugar solo estaba permitido para adultos. Luego de salir del bar, encontramos algunas áreas que seguramente les gustarían a los niños. En primer lugar, había una sala de juegos con niños siempre presentes. En segundo lugar, había un espacio para jugar baloncesto. En ciertos horarios también se podía jugar fútbol. Había muchos niños jugando baloncesto allí. En tercer lugar, frente al área de cuidado infantil, también había un banco hecho de Lego. Por último, salimos afuera y subimos a la parte superior del crucero. Ahí encontramos un parque acuático donde los niños podían participar en diversas actividades. 괜찮아? What can you use? Había toboganes y espacio para realizar diferentes actividades. Para explorar las tiendas en detalle, bajamos nuevamente al piso inferior. Luego subimos al segundo piso que no habíamos visto antes. Aquí principalmente había bares y restaurantes. Había muchos espacios hermosamente decorados para descansar. Además, debido a la cercanía de un bar, se podía llevar bebidas alcohólicas o refrescos y relajarse. A continuación encontramos un teatro. Era bastante grande, más de lo que esperábamos. En este espacio se realizaban espectáculos 2 o 3 veces al día.
Después de caminar durante mucho tiempo, nos cansamos. Así que salimos a tomar una piña colada. Estamos felices de poder disfrutarla sin límites. ¿Se nos ve felices? Parece que Carla está un poco borracha. Por la noche, en todas partes se celebran fiestas. Hay personas bailando por todas partes y también hay quienes disfrutan de la música. Nosotros queríamos seguir explorando, así que dimos vuelta cerca de los restaurantes. Regresamos al teatro donde había un espectáculo de noche. Fue un espectáculo increíble en el que cantaron canciones famosas y bailaron. Todos disfrutamos de un momento maravilloso. Ahora queremos volver a nuestra habitación, pero frente al teatro, la gente sigue bailando y divirtiéndose. Parece que mi mamá es la que más se divierte. Disfruten del baile de mi mamá por un momento. Incluso Carla se unirá esta vez. Ahora finalmente salimos al exterior para tomar unas copas con música animada. Seguimos tomar una y otra vez, tomar otra vez, último. Esta noche estábamos borrachos. Hasta pronto.